Bienvenidos a... Señor. Señor, bienvenidos a Planos y Birra. Bueno, el tema que nos trae hoy con Luis, vale la pena aclarar que una cerveza alemana. Eh, el tema que nos trae es muy importante en nuestra carrera. Eh, Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy... tiene muchas aristas. Sí, un Vamos a hablar tema, de... tema complejo que se puede abordar en otro capítulo, también con otra gente. Sí, sí, no, es un tema que tiene mucha tela para cortar. Bueno, vamos a hablar de. Ya vieron en el título igualmente, así que vamos a hablar de la Bauhaus. Eh, bueno, lo que nos trae acá es una noticia que este año se cumplieron 100 años de la Bauhaus, de la fundación de la Bauhaus en Dessau, Claro, que sería la segunda casa que tuvo la Bauhaus, digamos, así es. su segunda etapa. Así es. Oficialmente, según la fecha que podemos ver, el edificio se inaugura recién para 1926, Ujú. pero ya comienza todo el proceso de traslado, o sea, ya está la idea de hacer un edificio concreto en un lugar diferente, que va a ser la nueva casa de la Bauhaus y que le ha permitido una libertad diferente hasta arquitectónicamente. Que bueno, en sí ya es un ejemplo el edificio de la Bauhaus. Desde eso yo creo que los que estén acostumbrados y los que sean arquitectos lo conocen sin ningún tipo de duda. Ya en algún momento se lo mostrará, si no. Sí, a ver, el tema de la Bauhaus es un tema que nos atañe mucho, justamente porque es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, es un tema que toca una parte social, que toca una parte histórica, porque hay que entender un contexto en el que se desarrolla la Bauhaus, que es un contexto clave, muy importante para nuestra historia, digamos, para la historia de la humanidad. Que estaba la Bauhaus, estuvo en el lugar correcto, en el momento en el que tenía que pasar todo. Y que no solamente estuvo en ese lugar, sino que bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, es donde terminó la Bauhaus y por qué tiene la importancia que tiene para nosotros como arquitectos, como diseñadores, qué es lo que hace que la Bauhaus sea tan importante y además, bueno, yendo un poco a esto de la complejidad que nos lleva a entender la Bauhaus, porque como te digo, o sea, es una cuestión social, una cuestión económica, es una cuestión de idiosincrasia y de qué es lo que estaba pasando en Alemania y en Europa en ese momento para que se desarrolle una escuela así y qué llevó a que sea tan importante para después, porque hoy estamos hablando de 100 años después y sigue en pie, digamos. Sí, que bueno, dentro de todo este marco social, político, económico de lo que se estaba gestando en Europa en general, no solamente en Alemania, también es importante, como vos decías, a dónde termina todo esto. Creo que un poco también es lo que venimos a discutir, digamos, sobre en qué derivó todo ese diseño y cuál es el resultado final, cuáles son los verdaderos consumidores, digamos, de Claro. todo eso. Diciendo consumidores de los productos finalizados, de esa idea estética, porque, a ver, la Bauhaus, así como creó diseños, creó procesos, creó formas, hasta por ejemplo en la Facultad de Arquitectura de Tucumán, el proceso de diseño se quiso imitar en algún momento a imagen y semejanza de eso, y la idea de los talleres básicamente es particularmente esa, digamos. Eh, Venía de antes, pero bueno, hay una gran influencia. Eh, Así que bueno, ¿a dónde terminó? O sea, así como vos decís que se da el momento justo, también las circunstancias hacen que en un momento dado sea el momento más indicado y el lugar exacto para tener que irse. A ver, ¿de dónde parte primero? O sea, la Bauhaus parte. ¿Quiénes eran los alumnos de la Bauhaus? O sea, los alumnos de la Bauhaus no eran personas que, que eran trabajadores humildes. O sea, estamos hablando de que hay una élite intelectual detrás de la Bauhaus. Eh, Primero empieza todo con un grupo de personas, digamos, que entre ellas estaba Walter Gropius, que es el primer director que tuvo la Bauhaus, que fue también el que llevó la Bauhaus a Dessau. Y fue donde empezó todo y donde ellos, fue una parte más experimental, por así decirlo, donde fueron empezando a ver, porque esto era justamente una de las cosas más importantes que tenía que hacer la Bauhaus, era redefinir cómo se aprendía en ese momento, digamos, que es lo que hablamos de los talleres,
de cómo la gente se reunía, de cómo la gente aprendía, porque estaba muy arraigada la academia y lo que era bello estaba muy instaurado en la ornamentación, en los detalles, en la moldura, en la sobrecarga de cosas que al final ellos nacen, la Bauhaus nace como una respuesta, que ahí es la clave, que una respuesta a partir de una industria, que esa industria, digamos, estábamos hablando estamos hablando de materiales industriales, o sea, estamos hablando de metal, estamos Sí. hablando de las telas, estamos hablando bueno, en el caso de la construcción, el hormigón, o Claro, sea, sí. hay elementos que son los que terminan llevando, que tienen que ver con un contexto que es muy importante. Hay un contexto, hay un momento histórico en el que hay una industrialización y donde no se estaba siguiendo, y la respuesta de esta gente hacia esa industrialización era, bueno, el tema también basándose un poco en el art and craft, o sea, en la parte artesanal, donde no es tan, es industrial, pero también se hace con las manos. Sí. Entonces no es un proceso netamente industrial, no es un proceso netamente artesanal, sino que es un complemento de dos cosas, digamos. Claro, o sea, como parte del proceso, eh, la Bauhaus tiene como una raíz muy directa en la experiencia de tanto de Gropius como de otros arquitectos que formaban parte, y no solo arquitectos, sino otros artistas, pero más que nada la parte de los arquitectos y los artesanos, que venía directamente de la experiencia de la Deutscher Werkbund. No sé si está pronunciado bien o no, pero bueno, De esto. nos queda muy lejos, claro, exactamente de eso. Que era la unión de artesanos, arquitectos alemanes, Sí. digamos. Es muy importante el contexto, o sea, estamos hablando de que esa institución que agrupaba a todos estos artesanos se funda en 1907, preguerra mundial, digamos. Claro, eso bueno, es importante. O sea, estamos hablando de Preguerra años. mundial. Pasó el proceso, varios de los arquitectos vinculados y los artesanos vinculados a la Bauhaus fueron a la guerra en el medio, como Gropius, que parece que era capitán de algo en la Primera Guerra Mundial. Chat. Y después en un contexto absolutamente distinto, en el que ya tenías, por ejemplo, movimientos de vanguardia que habían empezado en los albores de 1900, que para 1907 quizás no estaban tan fuertes, pero para el 17 ya tenías Claro. muchísimo movimiento. Ya tenías la explosión del cubismo, ya tenías de Stale, tenías un montón de De movimientos, constructivismo ruso. el constructivismo ruso. Y Rusia justamente estaba gestando algo muy importante, o sea, en 1917, en la Revolución Rusa, antes del final de de la Primera Guerra Mundial. Y la Bauhaus se funda en 1919, digamos. O sea, ese es Claro. como un contexto importante. La industrialización en Europa ya se había dado. Claro. O sea, se había dado por etapas, por saltos tecnológicos, toda esta cuestión, saltos materiales. Y yo recuerdo una de las cosas que me quedó del aprendizaje de historia, sobre todo, bueno, de la facultad y todo esto, es como que la primera parte de industrialización de la arquitectura con la industria fue como una especie de negación de la gente, de los arquitectos y de los constructores. Los que hacían arquitectura de alguna forma industrializada, más allá de los procesos, porque la parte de la academia sí decía cómo vos tenías que sistematizar la construcción para que sea más eficiente, todo el tema de Durand y todas esas posturas. Bueno, ahí podemos parar un poco. Sí, Ahí podemos parar un poco. Entonces, condensando todo esto, ¿qué es la Bauhaus si no es un movimiento que busca lo popular? O sea, la Bauhaus lo que busca básicamente es llevar a la gente. ¿Por qué? Porque también hay un contexto de final de guerra, de Primera Guerra Mundial. O sea, que había mucha escasez. O sea, que había una necesidad de esta cuestión de justamente darle una respuesta industrial a un problema que había, que básicamente que estaba hecho pelota por la guerra. O sea, era un país que venía destruido sí, por la guerra y que buscaba tener una respuesta a esto. Quizá lo que podemos ahí, podemos marcar, digamos, dentro de nuestro campo es la respuesta arquitectónica de cómo fue que ellos dijeron, bueno, muchachos, ¿cómo es? Entonces, solamente vamos a hacer en serie los autos no sé, las herramientas o las máquinas, o también lo podemos hacer, los podemos llevar a la arquitectura. Entonces, sí, la arquitectura y el diseño, porque estaba claro, la idea del diseño total, digamos. totalmente. Y ahí, pero atañándonos solamente a la arquitectura, es donde nosotros decimos, era una arquitectura para las clases populares.
O sea, era una arquitectura porque el tema del diseño varía un poco más, digamos, porque al ser artesanal quizás buscaban como otro impacto, o buscaban otro tipo de Claro, belleza, otra es que, búsqueda. por ejemplo, eso es lo que yo decía recién. Es como lo que tiene la Bauhaus, es que fue demasiado lejos. O sea, la Bauhaus se plantea como una síntesis y realmente, para las condiciones en las que empezó, era la síntesis perfecta. No negaba la, no negaba la industrialización, la adoptaba como el método, básicamente como el futuro del diseño, pero cómo se personalizaban, o sea, el tema del trabajo artesanal adentro de la industria era lo que se había perfeccionado justamente en ese momento, pre-Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y pre algunos saltos tecnológicos. Por ejemplo, tenías el Art and Craft, de alguna forma se negaba todo lo que era como una cuestión de lo artesanal, lo tradicional, lo vernáculo de alguna forma, como que todo ese otro mundo de la industrialización estaba prohibido, digamos. Por otro lado, estaban los que construían todo prefabricado, toda la cuestión, por ejemplo, de la arquitectura con hierro, y en el medio de todo eso se da como una síntesis lógica de esta unión de artesanos con industriales, participantes de la Verbund, digamos, como una salida realmente, como la idea de para dónde tenía que ir el diseño del pueblo alemán, según la vista de algunos, que es un proyecto político de la República de Weimar, digamos, eso también es importante decirlo. Claro. Está hablando porque no podés dejar de lado el Estado, porque para mí eso es lo que posteriormente Es lo que termina marcando el final de la eh, Bauhaus, digamos, el Estado. es lo que se le desarma el castillo de naipe en ese momento, digamos. Claro. Bueno, entonces, como para limpiar un poco, digamos, o sea, estamos hablando de que hay un contexto, que la Bauhaus es una respuesta a una situación muy particular, en un país muy particular, Sí, donde un país industrializado, pero que empieza un proceso nuevo, que ahí es donde la Bauhaus la choca, porque la Bauhaus, si bien en un principio había empezado a hacer esto de las clases populares, de la búsqueda y toda esta cuestión, digamos, de lo artesanal, ¿qué pasa después cuando aparece el nazismo? Cuando aparece el nazismo, hay que poner en contexto que el nazismo es un movimiento más romántico, por así decirlo, porque busca como la vieja gloria alemana en respuesta a el desastre que fue para ellos la Primera Guerra Mundial. O sea, claro, ellos sí. buscaban encontrar su identidad como alemanes, como pueblo grande, como imperio, como bueno, por eso ahí aparece el tema del Tercer Reich, el Tercer Imperio Alemán. ¿Me Sí, entendés? Entonces, cuando aparece el tema este, a la escena de los viejos valores, bueno, Hitler escuchando escuchando Wagner. a Wagner, o sea, son esos tipos de respuesta a una época dorada que estaba lejos de ser la industria. O sea, estaba lejos de ser las casas que planteaba la Bauhaus, para ellos eran un bodrio, o sea, eran horribles, eran una mierda. Lo que decía Mies van der Rohe también plantea un edificio que es una locura para la época, estábamos hablando, ya lo pasó una imagen, donde aparecen los primeros rascacielos de Mies van der Rohe, que son una locura, que un tipo de 1917 piense en algo así, en ese momento, en ese lugar, y que esa gente obviamente no la ve porque estamos hablando de dos situaciones en las que él veía un tipo de arquitectura buscando un tipo de respuesta que ellos no querían. Porque ellos querían la vieja gloria, ellos querían las casitas así, bien con los techos para que no le caiga la nieve, bien así, todo ellos Sí, vestiditos con su trajecito alemán, sí, todo sí. rubio, ¿me entiendes? O sea, como que hay una búsqueda de la identidad alemana fuerte y donde lo nuevo no les interesa. Sí, o sea, a ellos no les interesa redefinir lo que es arquitectura alemana. Y básicamente también hay una interpretación del pueblo, o sea, lo que vos Totalmente. decías. O sea, es el pueblo, o sea, la Bauhaus diseña intentando que el diseño llegue para todos, básicamente, pero ese todo en el plan estratégico de alguna forma estaban incluidos. O sea, no era una cosa, yo no sé si no le veían utilidad, la palabra no es utilidad. La palabra es que no lo podían, básicamente, la Bauhaus es una usina de pensamiento también. O sea, es ideológicamente peligroso en ese momento para mantenerlo. Sin nombrar de que, a pesar de que, por ejemplo, Gropius instaba a que no se politice, los estudiantes, la mayoría de los, de los docentes, todos venían de alguna forma
de politización mucho más hacia la izquierda, mucho más socialista, y es una Socialista. realidad con lo que no pudo convivir esa institución en tiempos peligrosos como ese, digamos, de persecución política acérrima, sin ningún tipo de filtro. Eh, bueno, como será, por ejemplo, de que cuando la Bauhaus vuelve para... se va al último lugar, a Berlín, Mies intenta despegarse absolutamente de la política y no lo logra. Digamos. No. Todos terminan... A mí Miguel termina siendo director. claro, Porque Gropius se va. Gropius se va. Gropius se va, pero Gropius ya se había empezado a despegar del papel de director de la Bauhaus mucho antes. Es más, hay un paso importante en Gropius que es que pasa a la planificación urbana de los barrios. Del barrio Torten en Dessau, por ejemplo, que es como ese primer barrio para profesores. Las ideas que, bueno, ese es como lo tragicómico de la Bauhaus, más cómico que todo, es que tienen grandes ideas que no se plasman nunca. O sea, el único edificio de la Bauhaus que vos conocés realmente es básicamente el edificio mismo, digamos. O sea, claro. no hay nada, pero las ideas quedaron en el aire y influyeron mucho. Pero bueno, en el momento en el que la Bauhaus, porque la Bauhaus empezó haciendo muchas cosas, tejido, cuando la misma gente de la Bauhaus llegó al nivel de expertise para hacer algo distinto y algo de un impacto importante, y la política alemana se convenció de que eso podía pasar, ya tenían hiperinflación y ya estaba cuestionado la hegemonía de la República de Weimar. Claro. O sea, eso es como la tragedia que tiene en el medio. Esas ideas nunca llegan a hacerse, llegan a hacerse todas estas cuestiones de las urbanizaciones por aparte, digamos, y proceso muy similar a lo que se venían dando en otros lugares, como en Holanda también, de municipalidades haciendo vivienda social, también entendamos el contexto, digamos, o sea, posguerra, vos necesitabas también esas cosas. Y bueno, hay OB distintos que son los barrios que se crean entre la Primera Guerra, después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, digamos, cuáles son las resoluciones y el papel que toma también el Estado. Pero bueno, más allá de eso, es como esa es la tragedia que conlleva en el fondo la Bauhaus, digamos. Nunca pudo expresar, o sea, todo lo que vos venimos nombrando quedó de alguna forma en el papel, incluyendo todos estos proyectos del rascacielos de Mies, que creo que todavía no estaba en la Bauhaus del todo, no me acuerdo, digamos, claro. Pero también es un proyecto. No tenían la plata para lograr hacerlo, básicamente. Igual ellos querían estar en el poder, o sea, bueno, el Mies lo deseó siempre. Mies deseó siempre estar en el poder, pero bueno, o sea, ahí es donde entró la lucha, digamos, sobre todo, no quiero entrar tanto en el contexto histórico alemán, porque todos sabemos lo que terminó pasando, pero sí hay una búsqueda de la Bauhaus en instaurar lo que ellos tenían como visión de qué era hacia dónde tenía que ir la arquitectura y el diseño. Sí, sí. Y lo gracioso es que no se da ahí, y cómo será que todo terminó dando vuelta, cómo la vida da vuelta, que todos terminaron en el mismo lugar. O sea, todos los tipos estos que eran brillantes, porque es increíble que tanta gente tan brillante se haya juntado en un mismo momento y en un mismo lugar, que terminan cayendo del otro lado, no sé, del océano, y terminan generando otro movimiento, pero distinto en qué, en la idea principal, porque en la búsqueda, que justamente lo que estábamos nombrando, la búsqueda de lo popular, se trunca y termina siendo un arte para la élite. Y ahí es donde decimos, ¿cómo puede ser que algo que empezó siendo popular, que empezó siendo una búsqueda para la clase obrera, justamente casa para obrero, nada más popular que eso, barrio para obrero, en respuesta a un problema que había, que era un problema habitacional en ese momento, y terminó siendo esas mismas casas que eran para obrero en Alemania, terminó siendo casas para gente millonaria en Estados Unidos. Sí, con condiciones muy distintas, esa es la verdad. Totalmente, sí, pero a lo que voy es la concepción, donde las ideas, las paredes, la industrialización, donde se ve la industrialización que decíamos en un principio, donde partía esta serialización, que buscaban, bueno, básicamente la eficiencia alemana,
que está dentro también de su idiosincrasia, digamos, y eso lo terminan llevando a Estados Unidos, y a los gringos les encanta que sea algo más, lo más bueno, bonito y barato, a los gringos les encanta, y ellos, los alemanes, lo terminan llevando a esa idea que era para clase obrera, y los gringos lo toman como una genialidad porque va perfecto con su idiosincrasia. O sea, va con la idiosincrasia gringa de que tiene que ser eficiente, de que tiene que ser rápido, que tiene que ser barato y tiene que ser en masa. Justamente. No, pero aparte, eso del tema de los procesos, o sea, así como allá no han podido diseñar nada, hablando de los arquitectos siempre, porque, a ver, lo que se exiliaron y tenían otra formación, digamos, desde el punto de vista de la técnica, o sea, depende de qué hacían, si eran tejido, todo esto, terminaron trabajando también en otros lugares en mejores condiciones de lo que estaban en Alemania y que podían estar en Alemania, sobre todo no perseguidos políticamente desde el vamos, pero corriendo por su vida. todos trabajaron mejor. Pero bueno, el tema de la arquitectura es que quizá es lo más caro que hay, digamos, o sea, es mucho más caro construir, quizá que algunas pocas cosas no son tan caras, quizá algunas esculturas de materiales hiper preciosos, digamos, pero es quizás dentro de lo que se podría considerar un arte demasiado caro, sobre todo para plasmar las ideas. Lo que llegan es una sociedad norteamericana que básicamente los recibió con los brazos abiertos. Era, básicamente, ellos tenían la élite cultural norteamericana dispuesto a cumplirle su sueño, lo de la élite norteamericana, que era básicamente hacer instituciones como educativas de alto nivel, casas de alto nivel, que se sabe, había una sociedad yanqui norteamericana que se estaba enriqueciendo muchísimo. Y había un lugar, o sea, Gropius le debe haber construido la casa a todos los decanos, directores, empresarios y todo de Massachusetts y alrededores, digamos. Deben ser millones de casas de Gropius. Y de todos. Y de todos. Illinois también. Y Mies también. Entonces, como, bueno, ¿sabes qué me interesaba? Que atado a ese punto, yo tengo como un pequeño punteo de cuáles son algunas de las figuras que se fueron, digamos, y qué terminaron haciendo, digamos. Primero Gropius, o sea, el fundador de la Bauhaus, básicamente después de un periplo termina en Estados Unidos junto a Max Breuer y forman lo que era el Instituto de Arquitectura de Harvard. O sea, nada más y nada menos, diseñando en el camino el campus de Harvard, que es diseño de Gropius. Bueno, ahí está, o sea, por fin una institución que tiene el capital tanto económico como cultural de poder apreciar la eso, respuesta y la búsqueda, porque claro, ellos lo que querían era, a ver, la diferencia entre lo que le pasó en Alemania y lo que le pasó en Estados Unidos es que los alemanes no le habían pedido nada y ellos lo han hecho igual, y los estadounidenses necesitaban lo que los alemanes no querían. Y sí, básicamente. Sí, y había básicamente las condiciones ideales para poder hacer, a ver, para tener respuestas arquitectónicas, porque vos ves lo que son la arquitectura y no se pusieron a hacer urbanizaciones populares, fueron a hacer casas, claro. Casas de lujo, sí. Básicamente. Instituciones educativas, que ya sabemos que en Estados Unidos el tenor de instituciones educativas es mucho más restrictivo que aquí. El Crown Hall de Mies, sí. Bueno, Mies se va al Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Y ahí están todos sus edificios icónicos también. Claro. Maravilloso. Kandinsky se fue para París. Evidentemente en algún momento lo iba a alcanzar la guerra y terminó emigrando después. Claro. Moholy-Nagy terminó en Chicago, por ejemplo, que quiso armar una Bauhaus parte 2 en Chicago, en Estados Unidos, y no funcionó, evidentemente. Y hay un caso que es para mí el peor de todo y el que me rompe más el corazón, digamos, del compañero Meyer, el segundo director de la Bauhaus. Meyer, qué tipazo. Meyer es el que ideológicamente se despega de esa idea de Gropius de no meterse en política y se involucra totalmente en política. Claro. Y ahí es cuando se empiezan a investigar mucho más a fondo temas arquitectónicos vinculados justamente con la vivienda social, todas estas cosas que ya estaban en el aire, pero él lo refuerza de alguna forma. Claramente, si hablamos de vivienda social, hablamos de una cuestión política. Claro, porque la vivienda social es una respuesta a una necesidad. Una respuesta política e ideológica del Estado, claro. Básicamente. Cómo se la diseña. Que es importantísimo. Estamos hablando de una cuestión, de una necesidad social
y estamos hablando de una política de Estado, Sí. que claramente esas dos cuestiones van alineadas hacia la izquierda, que justamente Claro, en el era del caso, socialismo, sí, sí, sí. y ahí es donde básicamente atacaba totalmente la idea del nazismo, de lo que era la Alemania que ellos querían. Ellos Claro, sí. querían los socialistas afuera. Sí, sí. Bueno, había un odio muy profundo del nazismo al socialismo. Sí, como también a los personajes que eran los directores del socialismo también. Bueno, Meyer, cuando básicamente empieza a ser muy perseguido, Meyer emigra antes de que termine la Bauhaus y se va a la Unión Soviética. La Unión Soviética arma instituciones gigantes, o sea, se encarga, por ejemplo, del Oblast, que es una de las comparticiones de la República, de la Unión Soviética, digamos, soviéticas, es básicamente un tipo de Estado que es casi independiente, digamos. Es el Oblast judío. El vaguito va, arma el instituto de, por ejemplo, decirte no me acuerdo exactamente en este momento, pero se pone a cargo de muchas instituciones, de muchas construcciones estatales, digamos. Lo que le pasa, que es muy gracioso y también es trágico, digamos, es que es perseguido por el estalinismo. O sea, ahí se ve hasta el cambio ideológico interno que estaba sucediendo en Europa. O sea, todas las potencias europeas se estaban preparando de alguna forma para una falsa industrialización que no tenía en cuenta esas necesidades creativas de la gente, digamos. Que la gente piense, básicamente, que que tenga esa libertad de pensamiento. Y básicamente como que el Estado entra como en un nivel de autoritarismo que no estaba contemplado en el ideal de todos estos artistas, digamos. Claro. Y emigra de nuevo y se va a México. Y en México forma parte como de una corriente mexicana de alguna forma, mucho más vinculada a la cultura y otra serie de cosas que, bueno, México es un lugar en el que se congrega también mucho de los socialistas. Bueno, cuando va Europa, Trotsky que se como va Trotsky. con Frida Kahlo. Así que bueno, en mis libros es un real. Claro. Porque se fue, persiguió lo suyo, chocó con 1000 paredes y terminó su día básicamente en México. Pero bueno, eso para tener un panorama. Lo que hay para mí ahí es una de las razones de la expansión, quizás hasta del movimiento moderno por todo el mundo, es justamente esa diáspora de los maestros que se da por todos lados, no solamente de la Bauhaus, sino también son perseguidos otros arquitectos, porque en casi ningún lugar de Europa se puede construir por los próximos, estoy hablando después de que llega la Segunda Guerra Mundial, digamos. Ahí es cuando se da el proceso fuerte. 15 años de que no se puede construir. Que no se puede construir. Claro. Entonces, bueno, o sea, para ponerlo de alguna forma, los ganadores absolutos de todo ese proceso termina siendo Estados Unidos, digamos. De alguna forma se quedan con lo mejor que había disponible, Sí. tanto en ciencia como en diseño y una serie de cosas, y esta gente puede desarrollar sus ideas con mucha más libertad ahí, digamos. Y yo creo que lo que hay es que hay un estancamiento para siempre de ciertas ideas, sobre todo artísticas de la Bauhaus, que quedan enfrascadas en esa alta sociedad norteamericana, digamos, esa sociedad instruida norteamericana. Y se lo pone en valor. Un poco hablábamos antes, que me parece importante decirlo, no sabemos qué hubiera pasado si ninguno de los maestros hubiera llegado a salir, digamos. Claramente no hubiese sido, o sea, claramente no estaríamos hablando de la Bauhaus hoy. Y qué sé yo, ¿entendés? O sea, Por eso para mí es muy capaz que sería importante, para mí es muy importante decir que ellos han caído donde tenían que caer, Ujú. porque ellos había alguien que necesitaba una cosa y ellos la tenían ya pensada, ya hecha, básicamente lo han amoldado a una elite, como vos decís, Sí, o lo han sea, amoldado lo han a su amoldado idea, a un que era sistema. O sea, Totalmente. tenían un sistema que les ha permitido de alguna forma mostrar sus ideas arquitectónicas, porque no eran totales, porque ellos no podían armar el Estado que ellos pensaban y que ellos querían. A algunos les fue mejor, digamos, evidentemente. Por ejemplo, yo no creo que haya sido el mismo el desaire que haya tenido Mies que Meyer, que, por ejemplo. Claro, Pero para claro, ponerlo Mies- como en una balanza, Claro, digamos. Mies haciendo edificios sea, en Nueva York, estamos hablando claro, de un Mies que se ha llenado, que ha dejado... Bueno, o sea, estamos hablando de dos... No todos han tenido la misma suerte, Sí, pero lo importante es... ni todos partían con la misma idea cuando empezaron la Bauhaus tampoco. O sea, Claro. eso es... Claro, y ahí para mí también es importante
ya cuando, o sea, habiendo hablado todo esto, digamos, de cómo la Bauhaus ha empezado, cómo ha terminado, a dónde ha llevado todo esto. Quizá nos podemos preguntar, digamos, o sea, quizá aparecen preguntas como, ¿por qué algo que es popular o por qué algo que buscaba un bien común o que era respuesta a una necesidad social termina llegando a la élite norteamericana? O sea, creo que yo pienso que la Bauhaus, no solo pienso, lo sé, la Bauhaus no es el único ejemplo que empieza siendo algo que es representativo de clases populares o que es representativo de un sector social que venido abajo, por así decirlo, que termina siendo emblema de la élite. O sea, yo creo que una de las cosas que puede llegar a explicar todo esto, si podemos hablar que dentro de esto, ¿qué le da valor a algo para que sea de la élite o no? Por ejemplo, una cosa importante, y acá lo estamos viendo en la Bauhaus, o sea, ¿dónde se muestra? ¿Por qué la Bauhaus ha terminado hoy por hoy un cuchillo, un tenedor diseñado por alguien de la Bauhaus sale millones de dólares? ¿O por qué un telar de alguien de la Bauhaus? ¿O por qué un mueble diseñado por Mie de determinada época puede salir una millonada? O sea, ¿por qué? ¿Qué determina el valor de algo? Y ahí es donde uno dice, ¿qué le da el valor? Una cosa que podría ser que lo que le da el valor a algo sería, y podríamos hablar, es dónde se lo muestra. O sea, dónde se lo muestra el MoMA, por supuesto, que estamos hablando de una clase alta norteamericana, es muy particular, Claro. donde ellos mismos, ¿por qué? Bueno, hay Bourdieu, Pierre Bourdieu, que sí, no sé si estoy pronunciándolo bien. Pierre Bourdieu. 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 Ulala. Es que entre el alemán y el... Claro, no, me metí en un tema complicado. Sí, sí. Pero el tema tenemos este muchacho que plantea que no hay un solo tipo de capital, donde ya tenés un capital que no es solo un capital económico, que es lo que nosotros decimos, bueno, una cuestión, ¿tenés plata o no tenés plata? Básicamente. Tenés varios distintos tipos de capital, donde tenés capital social, que serían los contactos que vos tenés, por ejemplo, si una persona no es lo mismo ser hijo de que se te van a abrir las puertas si tu papá tiene un amigo y así, o sea, la red de contactos que puedes llegar a tener es un parte de un capital porque te da trabajo y Sí, te da acceso a lugares que otra persona sí, no lo sí, tiene. a círculos sociales que gente trabaja para conseguir. Yo Claro. creo que eso es también como la idea más directa del capital, digamos. Claro. Algo que vos tenés y que otra gente tiene que trabajar para conseguirlo, digamos. Y bueno, dentro de eso, el capital social, el capital económico, el capital, también dice el capital erótico y no sé qué, también está el capital cultural. El capital cultural es un capital más simbólico, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Donde ellos buscan, o sea, donde vos para pertenecer a esa élite o para pertenecer a una determinada clase, vos tenés que tener acceso a información que esa gente tiene. O sea, ¿qué quiere decir? Estoy tratando de simplificarlo como para que se entienda, digamos. O sea, yo sé que estas no son las palabras exactas del señor Bourdieu, del señor de Pierre, de mi hermano Pierre. El amigo Pierre. Del amigo Pierre. Pero en particular estamos hablando de que hay una élite intelectual, porque el saber algo que otros no saben te hace formar parte de algo. O sea, en este caso, ¿de qué élite estamos hablando? De la élite estadounidense, donde han venido los muchachos de Alemania, lo han acogido porque estaban escapando de la guerra, pero eran eruditos que les han dado una respuesta a una necesidad que ellos tenían, que les gustó claramente la estética, les gustó, pero a ella lo adoptaron para su lado, para el lado norteamericano, para el lado de la masa, para, venga muchachos, les gusta diseñarme esto, veamos el Seagram con Mies, que veamos el Crown Hall, que veamos Walter Benítez enseñando a hablar un poquito más en Harvard, qué onda. Y ahí ya estamos hablando de una determinada clase, de una élite, donde el hecho de habilitar a esta gente para que hable y darle el saber a esta gente hace que vos formes parte de algo. Y eso es el capital cultural. Ujú.
Y ese capital cultural no solo se da en la arquitectura, digamos, o sea, se da en la ropa. Bueno, se ha dado también en todo lo que ha sido después eh, la parte, la parte de la pintura, la escultura, todo también se mudó para Estados Unidos de alguna forma, digamos, Ujú. durante esos años. Claro. Después de a poco quizá volvió a una parte de Europa y hay una parte muy grande que se terminó de desarrollar justamente en Estados Unidos, en Nueva York. O sea, para mí eso es muy importante, lo del capital cultural es, esto, para mí esto es un poco lo que hablábamos. Es gente que estaba en condiciones de entender lo que se traía Claro, también. exactamente. Eh, bueno, es importante ahí de por qué la clase, no sé, lo Por planteo. favor, Claro, dale, ¿por qué la saquemos, saquemos. por qué la clase alta se apropia del minimalismo? O sea, Bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay de ahí esa idea estamos. de simplificación, digamos? O sea, Claro. ¿por qué eso es? Hablando mal y pronto de un minimalismo, pero todos sabemos, todos no, lo que nos hayamos preguntado en algún momento y lo que hayamos estudiado en algún momento, el tema este de que el minimalismo es uno de las estéticas más difíciles de construir, más caras para construir, digamos. Totalmente. Y esto es como un paso previo, o sea, toda esta nueva idea de la La simpleza arquitectura, del cuesta. movimiento moderno, es carísima. Me estoy acordando que ya en su momento, Mies había hecho la casa en Tugendhat, Oh, la villa Tugendhat. que todas Qué las una poleas, todas locura. esas cosas que no se Bueno, pueden eso ya entender, era digamos. carísimo en su momento, Claro. pero era para un empresario alemán de alguna forma, Claro, digamos. claro. O sea, por eso digo que hay como cosas diferentes, digamos, así como también se ven hechos fábricas y todas estas cuestiones, digamos, pero bueno, es un ejemplo de que no solamente hacían esa arquitectura en Estados Unidos, pero en Estados Unidos básicamente les abrieron las puertas eh, y estaban en condiciones de aceptar lo que se traía la propuesta, y la propuesta estética era muy clara, digamos. Y fue parte de lo que después se apropió Estados Unidos como lenguaje simbólico de la arquitectura. Porque no es casualidad que vos tengas el desarrollo, que el rascacielos fue distinto después de que llegó la gente de la Bauhaus a lo que era inicialmente, digamos. El rascacielos de la escuela de Chicago no era el mismo rascacielos que después de que lleguen los... Claro. No era el mismo rascacielos que el Seagram Building, es distinto. O sea, ahí hay una interpelación, obviamente, hay unos Vos. años de desarrollo tecnológico, evidentemente, pero va de la mano, digamos. Lo que se han planteado también esas ideas eran en gran parte de esta gente que venía de Europa, digamos. Por favor, gente, no digan que Mies es minimalista. Por el amor de Dios. O sea, Mies no es minimalista. No estamos hablando de... Claro, sí, sí. Perdón, pero hay gente que dice como mete la frase menos es más en el minimalismo y es una cosa que Sí, sí, me da es un diferente. ABC. Yo lo metí recién porque es la forma en la que lo podía como No, no. ilustrar, digamos. Es O que sea, claro, pero digo, la gente básicamente... lo cruza mucho Sí. y son dos cosas distintas, porque el minimalismo, obviamente no es corrigiendo, pero es una cuestión de que aclarando, Ujú. porque creo que es muy importante aclarar esto, digamos, o sea, el hecho de la idea de Mies y la idea de esta gente no era llevar a lo mínimo, porque lo mínimo es lo más simple y lo simple es bello, no. Lo que ellos buscaban era simpleza real al construir, porque ellos decían que el ornamento era una pérdida de tiempo y de plata, básicamente, donde ellos buscaban una nueva tecnología y esa nueva tecnología aplicarla a la construcción. Sí, sí. Chao. Obviamente esa nueva tecnología era simple, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que buscaban era economizar. Entonces, donde uno puede llegar a entender lo simple como lo simple que se vea puro, no es lo mismo. Y ahí es donde justamente esto que estamos charlando, digamos, ahí aparece un poco, digamos, esta idea de que es entender y que es pertenecer a esta idea del saber y del capital cultural, digamos. Dentro del desarrollo de lo que era esa primera Deutsche Verbund, eh, Mies arma, o sea, diseña y construye la fábrica Fagus, por ejemplo, que era un diseño anterior que Uf, fue adaptado, qué belleza, boludo. introduciendo toda esa cortina de vidrio, digamos. Sí. ¿Qué ¿Ese no ha es sido Gropio, amigo? Gropio, perdón, sí, Gropio, es un gesto estético, digamos. Hermoso. Es un gesto estético revolucionario de alguna forma, o sea, porque también esa palabra anda dando vuelta como por ahí, digamos. Claro. Y posteriormente, ¿en qué terminó eso? O sea, lo que empezó como un gesto estético en una fábrica terminó en los edificios de lujo en todo el mundo, básicamente. Claro. Eh, Bueno, o sea, y ahí, bueno, retomando un poco esto
de a dónde, o sea, cómo la élite se apropia de lo que es cultural, o sea, rebobinando un poco a lo que veníamos hablando. ¿En qué otro ejemplo se ve? O sea, nosotros podríamos hablar, ya habíamos hablado de esto de, de la arquitectura, habíamos hablado de la pintura. En el caso de la pintura, por ejemplo, nos vengamos un poco más a hoy. Y quizá hoy podríamos hablar un poco más de la arquitectura de hoy. O sea, primero hablando del arte, por ejemplo, artistas como artistas como Kate Haring Sí, o artistas como Banksy, que son artistas callejeros. Literalmente, el Kate Haring empezó a hacer un monigote en Nueva York y hoy las obras de Kate Haring son millones, o sea, salen millones. Siempre hay una lógica dentro de eso, digamos, la masificación, lo fácil que son de replicar esa obra, o sea, que ahí es donde entra, digamos, de qué es el arte y por qué es salir, dónde nace, o sea, casi todo, si vamos a esto de la masificación, casi todo comienza en Nueva York. El hecho de Kate Haring ha sido el tema ¿cómo se llama? El metro de Nueva York, el tema del tema de la ropa de trabajo. Bueno, en la ropa también se ve, en los pantalones Levi's son carísimos hoy por hoy, y los pantalones Levi's han empezado siendo pantalones de obrero, de minero. claro. Los Timberland, los botines de trabajo, los Carhartt que eran para carpinteros, o sea, es ropa que ha empezado siendo para clase popular, pero que se ha hecho tan popular que lo termina apropiando la elite, porque bueno, hay una cuestión de oferta y demanda, digamos, una cuestión de capital, donde esa ropa que es muy demandada porque mucha gente lo usa, termina siendo restringida para la gente que la necesitaba, que eran los Sí, obreros. O sea, al final termina siendo, vos decime si habita un albañil alguna vez con algún pantalón Levi's, o sea, no vas a claro, encontrar no, eso, no. digamos. No, bueno, las marcas, bueno, dentro de lo mismo, la marca Bauhaus, imagínate, re duro, bro, pero es como que las marcas también de alguna forma, más yendo a los pantalones y todas estas cuestiones, como que se van adaptando a sus nuevas realidades y le debe salir, debe ser más rentable, digamos, en algún modo responde a esa elitización que le está pasando a sus prendas o masificación más directamente. Eh, Por ahí pero sale como el orto, ¿no? Porque claro, hay, por ahí sale por mal. ejemplo, el tema de Quicksilver, todas estas marcas de surf que han empezado siendo como marcas rebeldes. Me acuerdo cuando éramos Claro, chicos, digamos, bueno, es que para mí esa es la base, o sea, es mueren. como que todos salen de rebeldías a lo anterior, digamos, o sea, hay alguien o sea, la palabra realmente es apropiación, digamos, o sea, vos tenés una apropiación de un estilo, de un capital cultural propio de otra gente, pueden ser los obreros norteamericanos, pueden ser de la producción arquitectónica y intelectual de la Bauhaus, y hay una apropiación por parte, básicamente, en este caso, de la élite norteamericana, eh, que surge en algunos puntos como una reacción a lo anterior, al lenguaje de la élite anterior, digamos. Eh, y para mí sí es importante como eso, más sobre todo en el fenómeno de la ropa y del arte, siempre está esa idea como de transgresión, digamos. Claro. Teme que esa transgresión por ahí no se puede dar desde un lugar que no sea de vanguardia, digamos. Y las vanguardias artísticas suelen estar... es muy difícil encontrar una vanguardia artística que pueda básicamente mantenerse y al mismo tiempo ser exitosa, digamos. Cuando abandona el círculo de lo popular que lo vio nacer, digamos. Claro. Bueno, o sea, yo creo que también es interesante ver que la Bauhaus en ningún momento se plantea, surge como un resultado ¿cómo se llama? De las vanguardias artísticas europeas, las vanguardias figurativas, digamos, pero en ningún momento, o sea, intenta transgredir eso. La pregunta, o sea, la tragedia es que quizá no lo logró, digamos. La tragedia quizá no lo logró, o sea, puso todo su esfuerzo en vencer la barrera de lo técnico y no lo logró, digamos. O sea, en este momento se puede decir básicamente que los estadounidenses lo tomaron como un estilo también, al de la Bauhaus. Lo Ujú. pusieron en el mismo marco en el que funcionaban los otros estilos, analizado básicamente como el futurismo, para ellos fue exactamente lo mismo, digamos. Claro, porque a ver, ellos decían, bueno, Para sus fines prácticos. además es como que era algo novedoso porque venía de Europa, que en ese momento estamos hablando de que Europa, en ese momento, o sea, post Primera Guerra Mundial, muchos años,
Europa era el centro del mundo. Ahí hay un cambio de paradigma porque hay un cambio de hegemonía global que, bueno, que se termina dando en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Que es lo que nos llega a nosotros, porque hoy lo que nos llega a nosotros es todo lo que es post Segunda Guerra Mundial, es lo que nos llega en relato a nosotros que vivimos en Occidente, que vivimos en un país que tiene influencia yanqui. Entonces, es bello, no la Bauhaus para nosotros, para mí es hermoso, a mí me encanta la Bauhaus, No, sí. pero hay una cuestión de que uno dice, que es lo que se está cuestionando en esta nota alemana. O sea, la nota... La nota alemana, igual no, Sí. no estamos de acuerdo con lo que dicen los muchachos de la Sí, ultraderecha sí. alemana, pero hay una cuestión de que ellos dicen de cuestionar lo que es totalmente incuestionable como la Bauhaus, que decir no, que la Bauhaus es buena porque era una respuesta en contra del racismo. Y no hay una contraposición en realidad. Ellos buscaban otra cosa. Y es más, vos mismo has dicho, la Bauhaus no buscaba, en toda su historia, no ha buscado ser la contra del racismo. Ellos buscaban No, una respuesta claro, hasta ahí a su anterior. momento. Claro, sí, sí. Ellos querían encontrar un arte o un diseño que sea acorde al momento en el que está. Y quizá hoy por hoy podemos decir, o sea, ¿qué sería lo que empieza siendo popular? Porque para mí es clave, o sea, el hecho de decir qué es popular y termina siendo para la élite. Hoy por hoy en la arquitectura se ve en esas nuevas tendencias que me parecen muy bien. Yo comparto mucho, pero yo estoy muy de acuerdo con que se le dé Pritzker a tipo como Queré, como... ¿Cómo se llama? Yakun creo que es el último que ha ganado el chino, que es fantástico, a mí me encanta lo que hace. Eh, pero porque estamos hablando de encuentros, estamos hablando de otro tipo de arquitectura que está muy buena, pero ahí ves un tipo como Queré que hace casas para gente de África, humilde, con materiales súper humildes, con mano de obra local, y termina siendo un Pritzker. Y el Pritzker, el que no entiende, el Pritzker básicamente es un boleto a salvarte de por vida, porque básicamente son los mejores arquitectos del planeta. O sea, estamos encontrando otra arista donde se ve que el poder hoy por hoy, el poder económico de hoy, está en esa respuesta. Se repite, porque estamos hablando de búsqueda de un tipo de arquitectura social en África que termina siendo del gusto de la élite. Porque que con toda razón, a mí me encanta lo que hace ese hombre, pero bueno, no quiere decir que es un fenómeno que se repite. Porque Claro. vos tenés viviendas populares, no viviendas, perdón, arquitectura popular vernácula en África, que termina siendo el gusto de la élite. Sí, Hay sí. que ver de acá a 10 años dónde termina llevando eso, digamos, Claro. cómo repercute en la sociedad africana. Yo no sé si se va a repetir en el resto del mundo, pero hay una línea que sigue ese tipo de arquitectura social, que claramente también hubo ahí un alejamiento porque se estaban dando muchos premios a Europa y muchos premios industriales y qué sé yo, a gente, sobre todo alemán, en este momento no me acuerdo muy bien, pero por ejemplo a Chipperfield también se le había dado, que no tiene que ver con arquitectura popular y no quiere decir que no se lo den a él, pero digo, había una bajada de línea sobre una arquitectura popular que era una respuesta a un problema de clases bajas, de clases populares, Sí. que termina siendo de gusto de la élite. Y que quizás esa arquitectura hoy por hoy termine siendo una arquitectura que responde a un poder y no termine siendo la respuesta y una función como de democratizar la arquitectura, digamos. Porque hay que ver qué pasa de acá a un par de años, a qué responde esa nueva arquitectura, por ejemplo, en África, Aravena, en la América Latina. Yo no sé Sí. qué impacto ha tenido de acá, o sea, si bien ha tenido impacto en esa población, hay que ver. Sí, bueno, para mí son todos capítulos para mí. O sea, Es tenés que sí, boludo, la o sea, discusión es de la muy difícil. arquitectura, para mí hay discusiones ahí muy importantes, miradas completamente antagónicas que pretenden ser antagónicas y terminan en el mismo lugar. La discusión sobre la arquitectura vernácula y sobre el patrimonio, digamos. Esas discusiones Bueno, terminan muy similares y es más o menos como un planteo similar, porque por ejemplo, no me quiero meter de lleno porque realmente me parece como muy interesante darle un nuevo espacio para discutir de eso, pero la arquitectura vernácula,
ahora está siendo tomada, por ejemplo, ejemplos de arquitectura tradicional, típica y popular de todos los valles, de la Puna, está siendo usada para construir hotel boutique con viñedo, ¿entendés? Claro. Entonces, Claro, bueno, ahí hay una exactamente, respuesta. es como un proceso muy similar. ¿Por qué? Porque es del gusto de la élite y ahí básicamente es lo que se repite, digamos. Sí, o sea, hay un gusto en, no sé, fingir o en qué. Buscar lo popular. De amoldarse como al sitio, teniendo la arquitectura, las características, no sé. Digamos, o sea, yo lo dejo abierto a la cuestión porque me parece interesante, digamos. Me parece algo a discutir con, no sé, con gente que haya estado como en el tema, digamos, también. Sí, a ver, por ejemplo, yo por ejemplo creo que hay una cuestión acá que es, con el vernáculo es bastante interesante, digamos. Sí, sí. Para mí hay que retomar una cuestión que también la habíamos hablado con Sofi cuando estuvimos hablando, de dónde nace lo popular, o sea, de dónde nace este tipo de lo que es bueno y lo que es malo en este caso, como a la Bauhaus, como que no se puede cuestionar la genialidad de la Bauhaus, porque realmente lo que nos baja a nosotros es el gusto de unos yanquis con plata de hace 100 años. Sí, Básicamente, no, pero no, o sea, lo cual me parece, no creo yo, a mí me encanta la Bauhaus, sí. me encanta la Bauhaus, pero a lo que voy es, y solo lo dejo como cuestionamiento, no es una respuesta de mi persona, porque a mí me encanta la Bauhaus, y yo sé que a mucha gente les gusta y me parece fantástica, desde la concepción, desde la idea, desde la respuesta, desde todo me encanta, pero a lo que voy es qué es lo importante. Y ahí es donde, y vuelvo al tema del Pritzker. El tema del Pritzker es, tengo una arquitectura que está muy buena, que le sirve a mucha gente, que es una linda respuesta a necesidades de personas reales hoy por hoy, pero ¿dónde va a terminar eso? Va a terminar en la elite. Sí, sí. Y es lo que nos va a terminar bajando a nosotros, lo cual no está mal, pero quizá es como una búsqueda de por qué a nosotros nos gusta algo y por qué nos termina eh, convenciendo al 100% como algo que no se puede, como algo irrevocable, como es que la Bauhaus es una genialidad. Me encanta, pero respeto, o sea, buscando de vuelta qué es lo que quiere la gente. Bueno, yo... Y me quedo acá y ya no digo está bien, nada está más. bien. Porque, a ver, Yo... Está bueno porque evidentemente siempre vamos a terminar con planteos diferentes. No sé si... Sí. No sé, no pregunto, sé yo si pregunto, es- yo cuestiono no sé nada si más. es, no sé si es discusión a las piñas, pero yo lo plantearía un caso directamente un caso de apropiación, digamos, de apropiación de ese capital de saberes. Lo de los saberes es terrible. Todo fue Qué curioso. al ganador de la Es lo guerra. que nos queda. Es el ganador Es de la bastante- guerra. es una locura. O sea, eso es lo, Es o sea, una eso es locura. lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. O sea, Totalmente, todo es lo que le gustó a ellos. En ese Sí. momento, de al pico. o sea, son los ganadores de la guerra. Se quedan con los conocimientos y con la plata. Totalmente. Es más, están dispuestos a poner la plata para que den más conocimientos, digamos. Sí. Es así. Entonces yo creo que ese quizá es el punto que yo daría. Porque lo que piense el pueblo en tal lugar, a nadie le interesa menos que a los ganadores de la guerra en ese momento. Vos Ya- te has ido más choto que yo, pero está muy bien porque te diga que, digamos, o sea, Es así. es lo O que sea, importa. para mí es el pensamiento. Total. Y eso que después de Estados Unidos tuvo una de sus mejores décadas en cuanto a nivel económico de la población. No De lo la pudo- historia, de la historia. humanidad, boludo. No lo pudo mantener. No lo pudo mantener. No. No lo pudo mantener. Pero bueno, hay que ver si en el momento que se repita eso, la nueva hegemonía se lo repite. Y bueno, hay que ver Futurología. qué pasa con Futurología. los chinos. No lo dije. No. Así que bueno. Fantástico. Bueno. Yo creo que ahí estamos. Sí. Entonces, bueno, muchas gracias por participar de este encuentro y bueno, los esperamos en el próximo capítulo de Plano Civirra. Muchas gracias.